Ahora sí, damas y caballeros, amigos y amigas, bienvenidos al podcast Atmósfera. Este es el episodio número 11 y es un episodio muy especial. Yo venía pensando en cómo presentar este episodio porque hablábamos con David de que es uno de los más importantes y no el más importante hasta ahora, no porque no hayamos tenido invitados ni personajes interesantes que nos puedan platicar cosas productivas, pero tenemos al profesor Mario Lemos Morataya. Estamos hoy en su hogar, invadiendo su hogar. Me encuentro con David, ¿cómo estás? Y con el profesor Mario Lemos. Profe, mucho gusto saludarte. Gracias por estar acá conmigo. El gusto es de nosotros. Muchas gracias por la visita. No, usted por la invitación. Ya hace como un mes y medio que desde el año pasado, decimos algunos, ¿verdad? Cuando estamos en enero, no te he visto desde el año pasado, la típica broma. Pero se dio y estamos aquí para platicar de todo un poco. De acuerdo, ¿le parece? Estamos a la orden, claro. ¿Le parece responder algunas preguntitas? De acuerdo. David, ¿cómo estás? Excelente. Eso. No te he enseñado. Completamente de acuerdo, mi estimado. Es un gusto para nosotros, profe, aparte de habernos inculcado las enseñanzas educativas en algún momento de nuestra vida. De acuerdo yo que me dio clases, se podría decir, como decimos, la chaviza. Y la verdad fue uno y sigue siendo uno de mis mejores maestros, profe. Muchas gracias Nelson, por tu apreciación. Además de que sobre encima de esas cosas, pues seguimos teniendo una bonita amistad a pesar de las décadas que nos diferencian. Y aquí estamos, como dice Oscar, con uno de los mejores podcasts que hemos hecho por el hecho de que el récord histórico que podemos mencionar con respecto a todo, ¿va? Ustedes se pueden dar cuenta, aquí al fondo está una gran historia de vida y además de que también en el proceso del podcast el profesor nos va a mostrar su trabajo completamente para que podamos entablar una conversación. Y hay cositas, como le decía a Oscar, de que vi unos libros que jamás en mi vida le había visto y tienen el nombre de autoría del licenciado profesor Mario René Lemos Morataya, y creo yo que para mi criterio usted es un orgullo estoreño. Y muchas gracias Nelson. Aquí estamos para echar la cotorreada y echar la platicada. Aquí estamos para entrar al conversatorio, ¿verdad? Así es, profe, ahora sí, de manera oficial, bienvenido al podcast Atmósfera. Le cuento que se llama Atmósfera qué bonito precisamente nombre. Por eso, porque no se ha grabado en un solo lugar. Hemos tenido varios escenarios, si se puede decir. Y ahora sí, ¿cómo se encuentra, profe? ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios. Entonces, hablando aquí de todo un poco, ¿verdad? Porque, a decir verdad, es un largo peregrinaje de mi vida, tanto a nivel docente como a nivel literario, en los temas de poesía, de periodismo y de tantas participaciones pues que hemos tenido en diferentes organizaciones de prensa, como el Círculo Nacional de Prensa, la Cooperativa de Periodistas Departamentales Coopedegua, y desde 2021 para esta parte, miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, máxima entidad de prensa del país. Asimismo, de una forma paralela, también miembro de la Asociación de Reporteros Gráficos de Guatemala, de modo que he bregado en varias organizaciones con el objetivo de poderme capacitar aún más, ¿verdad? Porque es necesario que nos capacitemos y que aprendamos cada día algo nuevo. Y entonces la escuela es muy buena, la escuela nos alimenta en el proceso de aprendizaje, pero también debemos tomar en cuenta de que es importante ser autodidacta, y eso significa aprender cada quien por sí solo, por su cuenta, ¿verdad? Es correcto. Antes, por ejemplo, decíamos nosotros
es tonto el que presta un libro y más tonto el que lo devuelve, pero antes porque leíamos los libros, ¿verdad? Y entonces cuando nos quedábamos con ellos, inmediatamente las personas que nos los facilitaban nos decían, bueno, ¿y el libro? Y si ya lo leíste, por favor, devuélvemelo porque hace falta en mi biblioteca, ¿verdad? Claro. Y ahora creo que ya no es aplicable ese eslogan, porque es poca la gente que lee. Yo los admiro a ustedes realmente porque de una forma tal vez autodidacta ustedes también se preparan, ¿verdad? Porque recordemos de que los maestros nos enseñan en la escuela, pero es poco el contenido que nos dan y sin embargo nos sirve de base para que nosotros también busquemos otras fuentes y seguirnos cultivando en las letras, en el arte, en las ciencias y en todo aquello que es productivo para nuestra vida. Yo estoy muy contento porque ustedes están acá conmigo. Gracias por acompañarme. Yo sé que ustedes son jóvenes inquietos, ¿verdad? Y los admiro. Los admiro realmente porque uno debe destacar, pero destacar también en algo productivo. Como en el caso de ustedes, yo los considero comunicadores de primera línea de nuestro querido municipio del Estor, ¿verdad? Sí. Así es de que estoy muy contento de que ustedes estén acá conmigo acompañándome. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Y usted lo mencionaba, ¿verdad? Somos comunicadores autodidactas, porque no tenemos la escuela, ¿verdad? Fíjese que este formato de podcast, yo siempre le digo a David de que surgió ya hace un año, un poquito más de un año que pues me hice de una consolita y todo y empecé a invitar amigos, porque yo siempre veía este formato en YouTube y decía, algún día yo quiero estar platicando con personas que tengan algo que contar. Y como le mencioné al principio, es el episodio 11 y estoy 100% seguro de que este podcast va a ser muy interesante porque usted, profe, tiene demasiadas anécdotas que contarnos. Yo tengo una pregunta con la cual quiero iniciar. David decía orgullo estoreño, y yo estoy totalmente de acuerdo, es un orgullo estoreño, pero usted es de la Perla de Oriente, Chiquimula, profe. Sí, soy chiquimulteco. De nacimiento soy chiquimulteco. E incluso pues en Chiquimula estoy incluido en 2 chats. Uno es escritores y poetas de Chiquimula que dirige mi amigo y ya conocido tuyo también porque también es tu amigo, Arturo Serna. Sí. ¿Verdad? Profesor Arturo, le mandamos un saludo a profesor Arturo Serna. Y el otro grupo es comunidad de escritores y poetas. De manera que mantenemos esa comunicación constante a través del chat, ¿verdad? E incluso a través de este grupo que dirige mi amigo Arturo Serna, hemos hecho algunas actividades en Chiquimula, porque precisamente el año pasado, para el Día de los Santos, también tuvimos una exposición de libros de autores chiquimultecos, la cual fue instalada en la entrada principal del Cementerio General de Chiquimula. Y de manera que también hemos participado en actividades como en la Feria Nacional del Libro, que también se ha realizado en Chiquimula. De hecho, buscan departamentos en donde haya más pujanza literaria, como por ejemplo Quetzaltenango, San Marcos y Chiquimula, porque recordemos que Chiquimula es cuna de la cultura. Sí. Y nosotros pues de alguna forma, en alguna medida, pues también contribuimos con engrandecer la cultura. Quisiéramos de que en el Estor se hiciera también un espacio cultural literario más amplio, más aguerrido, para que haya más participación. Sin embargo, con la licenciada Ethel Fabiola León, sí, con el licenciado Héctor Alvarado, sí, y también con el licenciado Gerson Arturo Navas, pues tenemos un grupo el cual de alguna manera pues contribuye también con el aspecto literario a nivel local. Y entonces esperamos de que el grupo se vaya fortaleciendo con el objetivo de que hayan más personas
que se unan a este proyecto, porque incluso hemos tenido también la inquietud de hablarle al señor alcalde municipal para recuperar los Juegos Florales Estorenses. Es un proyecto que creó el escritor, el poeta José Joel Lorenzo Flores, y entonces es un proyecto también en donde se le da participación a escritores nacionales para que participen en los eventos de prosa y verso, es decir, de poesía y en cuento. Entonces hay mucho por hacer en nuestro pueblo. Yo quiero mucho al Estor, yo quiero mucho a este pueblo porque, como lo he dicho coloquialmente, aquí he vivido y aquí he comido por un espacio de 40 años. Pues entonces queremos que este proyecto pues se lleve a cabo, ¿verdad? Proyectos de literatura, proyectos en donde se conviva y se comparta el arte literario, porque sabemos de que la literatura es vida, la literatura es acción, pero la literatura también genera pensamiento diferente en las personas. Y por eso, como les decía hace un momento, yo los admiro a ustedes, porque de esta forma pues se involucran también ustedes con esa parte elocutiva, cultural, literaria, y que engrandece también el alma humana. Profe, y hablando un poquito ya de la actualidad, yo sé que tal vez todo lo que vemos aquí atrás es una línea de tiempo, bastante extensa de poder platicar, pero nosotros nos tomamos un café, ¿se acuerdan? Rusty Café. Claro. Y usted me comentó sobre crear una embajada de la cultura, una casa de la cultura acá en el Store, pero usted quería tomarse la tarea de hacerlo aquí en su casa, ¿verdad? La verdad, a mí me interesó mucho la idea y me quedó la curiosidad, y quisiéramos que también nos saltáramos ciertas cosas para enredar la historia un poquito y poder tener un poquito de ser partícipes nosotros también, porque recuerde que estamos en diferentes épocas. Y de mi parte sí me gustaría que nos comentara cómo surgió la idea de la Casa de la Cultura que usted precisamente está en proceso de implementar, y qué quiere llegar a lograr con eso, porque algo que sí le digo yo a mi mamá, que me dice dónde le gusta la lectura, yo le digo parte de el gusto enriquecido de la lectura nació porque usted me dio clases, y yo me acuerdo de que usted se ponía a leer una prensa completa en el recreo, y fue ahí donde a mí me nació un poco el gusto de la lectura, ¿verdad? Entonces me gustaría que usted nos comentara cómo va a ser el proceso de la implementación del proyecto de la Casa de la Cultura aquí en el Store. Gracias por la pregunta. Se lo he comentado a algunos compañeros que comparten conmigo estos sentimientos literarios. Les he dicho de que yo tengo el deseo de transformar esta casa donde vivo en una casa de la cultura, pero sería una casa de la cultura privada, es decir, nombrarle, por ejemplo, embajada cultural, y luego pues quizás de manera egoísta llamarla también con mi nombre, ¿verdad? Porque lo digo con modestia, muchas veces no reconocemos lo que otro hace, y sí, precisamente por autoestima, yo así lo pienso, por autoestima, pues cuando uno es impulsor de algún proyecto, es saludable que el proyecto lleve el nombre de uno, ¿verdad? Claro. Entonces, si ustedes pudieron observar en el local de estudio, pues ahí hay bastante material bibliográfico y bastantes libros. También me gusta coleccionar revistas. Es un hobby, para mí es un hobby coleccionar revistas, además de que es un hobby para mí leer y escribir, pues también coleccionar revistas, como les decía hace un momento. Y pues entonces me gustaría convertir esta casa, como les dije, en una casa cultural. Lamentablemente las redes sociales nos han robado bastante el pensamiento, sí, ¿verdad? Seguro.
Y entonces, para mí, quizás por mis años, yo siento placer en hojear una revista, en hojear un periódico, en hojear un libro y luego leerlos. Me agrada, para mí es una actitud muy romántica, muy inspirativa, el olor a tinta. Ese olor a tinta para mí, ese olor a tinta para mí significa mucho, porque eso significa mi hermandad con las letras, Sí. ¿verdad? Mi fraternidad con la persona que escribió el libro. Y de hecho, pues al leerlo, me reencarno en el espíritu de esa persona para poder entender el libro, ¿verdad? Y entonces, si ustedes pueden observar acá, en la parte superior de la pared, ahí está la galería de revistas también, ¿verdad? Lo completamos con algunas revistas de la APG, Asociación de Periodistas de Guatemala, porque en la revista, pues, la mayoría nos convertimos en columnistas, es decir, los socios nos convertimos también en columnistas y pues esperamos también de que cada artículo sea orientador, porque toda enseñanza es nutritiva, a nosotros nos ayuda, pues. Yo valoro cualquier libro, no ando viendo de qué género literario es, si es al género lírico, al épico, al dramático, sino que lo que me interesa es el contenido del libro, sí, ¿verdad? Así es de que, ya les digo, es parte de mi peregrinaje, ¿verdad? Sí. Podría decirse, quizás me voy a autocalificar como escritor, ¿verdad? Uh-huh. Periodista primero, o mejor dicho, profesor primero, profesor, ese es el primer título, y luego pues periodista y escritor, ¿verdad? Algunos me dicen poeta, pero la verdad es de que esa palabra no me la atribuyo todavía. Todavía no. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no? Me da pena realmente atribuirme el calificativo, el título de poeta. A pesar de que ustedes ven acá 3 libros de poesía, está Ruiseñor del Alba, está Memorial Introspectivo y el reciente libro de poesía, pues Portal Subversivo. Portal Subversivo, claro. Y cada uno tiene y cada uno tiene su razón de ser, sus motivos de existir. Porque, por ejemplo, ese libro que tenés a la mano, Portal Subversivo, soy Mario René Lemus Morataya, como una persona que a través de mis ideas quise cambiar a Guatemala, quise cambiar nuestra sociedad, ¿verdad? Profe, ¿y este es el último libro? Sí, ese es el libro precisamente que oficialmente me entregaron en Chiquimula el 19 de diciembre. El libro se llama Portal Subversivo. Portal Subversivo. Yo en mi conocimiento sé de que subversivo es como cambiar el orden de algo. Correcto, exacto, correcto, ¿verdad? Sí, así es. Un rebelde. un rebelde literario. Un rebelde revolucionario. Está muy bonito el libro. Dale. Yo precisamente, pues, se recuerda que yo le compré 3 de sus ejemplares. Sí, correcto. Aunque yo en este preciso momento me quedé atónito porque ahorita visitando su casa veo muchos libros que yo todavía no he leído y son varios, la verdad, son bastantes. Y créame que como yo le vuelvo a repetir, yo lo considero un orgullo estoreño porque la verdad hay mucha historia en su vida. Y parte de también, dejando todo esto de la literatura, también yo respeto mucho a los maestros porque la verdad son los que hacen el cambio en la sociedad completamente. Son los educadores, son los que forman todo lo que es el pilar de una persona en el término de conocimiento, se podría decir, para poder tener un trabajo y muchas otras cosas, ¿verdad? Claro. Pero la verdad sí me gusta mucho el afán de su persona por querer recuperar o rescatar lo que en la actualidad ya se perdió, que es el interés en poder tener una lectura enriquecida y además de que las personas ya no aprenden por sí mismas, sino que se quedan estancadas en muchas situaciones de la vida, ya no quieren.
hay mucha gente que no puede estudiar a la universidad y por no poder hacerlo, dejan de aprender por su cuenta. Efectivamente. Se estancan. Y eso es lo que usted considera decir de autodidactas. Sí, claro. Y yo me considero una persona autodidacta también como Oscar. El proceso también de él, de músico, de ahora maestro. Y es algo bonito porque la vida nos obliga a evolucionar. Y eso para mí es lo más hermoso de una historia humana, ¿verdad? Es bonito realmente cuando uno quiere participar, no porque lo admiren, sino porque uno quiere aportar, ¿verdad? Por el desarrollo de un pueblo, por el desarrollo de una nación, uno quiere aportar siempre, ¿verdad? Claro. Y entonces, el caso de la publicación de los libros, ese no es un negocio como creen algunos. Yo invierto, lo hago porque me siento libre, me libero a través de la poesía. Como una catarsis. Correcto, es una catarsis, correcto, es una catarsis. Y al mismo tiempo, pues, contribuyo también con el story, contribuyo también con Chiquimula como un elemento que desea siempre el bien de la sociedad, el bien de la juventud especialmente, para que haya un desarrollo genuino, un desarrollo que traiga productividad, ¿verdad? Porque no nos vamos a estancar tampoco, ¿verdad? Ustedes son jóvenes, ustedes están en una etapa principal porque se están desarrollando, y aún estando uno de una edad adulta, como en el caso mío, pues queremos siempre participar y queremos siempre aportar, más que todo por el crecimiento intelectual de los que nos leen, ¿verdad? De los que nos logran leer, aunque sea alguna parte de los libros, porque sí es necesario leer los libros, como les digo, ¿verdad? Ustedes ven ahí ese libro grueso, sí. Ese libro grueso, ese contiene artículos publicados en la revista Faro de Izabal. Es una revista que dirigió por 35 años don Carlos Nubio Madrid, y yo pues era columnista de esa revista, ¿verdad? Ahí aparezco en la galería de los 25 años de fundación de la revista, y aparezco también yo, ¿verdad? Junto con otros escritores del departamento de Izabal. Ustedes no sé si se dieron cuenta que el licenciado escritor José Joel Lorenzo Flores pues publicó también El Parnaso Izabalense, ¿cierto? ¿Verdad? Esa presentación fue la última que se hizo acá en instalaciones del Infonvi. Correcto, en instalaciones de la Escuela Regional, correcto, ¿verdad? Y ahí ya vemos 34 escritores izabalenses. Aunque, como me decía un amigo de acá, muy cercano a mi persona, ustedes no son izabalenses, pero sí quieren a Izabal. Sí, vos, le dije yo, nosotros no somos izabalenses. Yo soy chiquimulteco, pero yo quiero a Izabal. Y te digo algo más de Izabal. El Store es una perla preciosa, y aquí es donde yo he vivido por maravilla. 40 años, le dije, sí. Entonces yo amo a este pueblo, le dije, yo amo al Store, le dije, ¿verdad? Sí, vos tenés razón, me dijo él. Aunque ustedes no son izabalenses, pero sí quieren a Izabal, me dijo él, ¿verdad? Me lo reiteró, quizá porque se da cuenta de que nosotros, en lugar de hacerle daño al pueblo del Store, pues tratamos siempre de ponerlo en alto. Claro. Y ponerlo en alto significa hablar bien de él, publicar siempre todo lo bueno, todo lo útil que vemos acá en las acciones de los pobladores. Cosa que es algo lamentable, ¿verdad, profe? Hablando de eso, porque tantas personas de acá del Store, nacidas en el Store, que lamentablemente ponen en mal la imagen de nuestro pueblo. Y qué orgullo saber que personas como usted, porque usted mencionaba también al profesor José Joel Lorenzo Flores, también chiquimulteco. Claro. Y también ha hecho aportaciones grandísimas para nuestro municipio. Claro, muy valiosas. Claro. Mencionaba también usted al licenciado Héctor Alvarado, que también no es estoreño. No. Y han aportado demasiado a nuestro municipio.
Y es triste saber de que ahora la mayoría de jóvenes, incluso generaciones que vienen después de la nuestra, no tienen esa mínima intención de iniciar algo, un cambio, como hablamos hace rato, esa revolución literaria, cultural, social, no se le ve por dónde. Usted mencionaba el tema de redes sociales, siento yo que ha venido a perjudicar demasiado el mal uso de estas mismas, porque exactamente. Es una buena herramienta, lamentablemente se le está dando un mal uso. Sí, es una buena herramienta, no le resto méritos. Claro. Sin embargo, cuando yo empiezo a leer algún libro en el internet, me doy cuenta de que está mal redactado lo que escribieron en el internet, porque yo he leído ese libro. Pongo un ejemplo, pongo La Patria del Criollo, de Severo Martínez Peláez, y donde me doy cuenta en la introducción, digo, no, el que escribió aquí escribió mal, con faltas de ortografía, sin usar signos de puntuación, y entonces eso contradice la buena imagen del escritor, ¿verdad? Porque Severo Martínez Peláez, pues un escritor de renombre, La Patria del Criollo, si ustedes no me dejan mentir, ahí tenemos entonces parte del motivo de la independencia de 1821, que fueron precisamente los españoles criollos los que impulsaron esa independencia, pero fue debido a que no tenían acceso a los puestos de poder, no tenían acceso a los puestos de la administración pública. Pero entonces vuelvo a lo mismo, el que escribe esa introducción lo hace de una manera incorrecta, ¿verdad? Y por eso es que lo mejor es leer el libro, comprar el libro y leerlo. Así es. ¿Verdad? Y así aprendemos mejor, creo yo. Hablabas acerca del licenciado Héctor Alvarado Jerónimo. Yo le tengo un aprecio extremo, un aprecio grande, un gran intelectual de nuestro pueblo, voy a decir, aunque él es rabinalense, él es de Rabinal, Baja Verapaz, pero él ha dejado mucha historia aquí en nuestro pueblo, y de hecho pues es nuestro catedrático también en la USAC, ¿verdad? Sí. Mis saludos, mis respetos para Héctor Alvarado. Él fue director en la Escuela La Corosa, y pues hizo una buena administración, hizo un buen papel como director. Y como decías, tanto el licenciado José Joel como el licenciado Héctor Alvarado no son estorenses, pero aman a este pueblo, ¿verdad? Se nota. Y de hecho, pues en este Parnaso Izabalense hay poesía, de hecho, pues del licenciado Joel y del licenciado Héctor Alvarado, y se tomaron pues la tarea, como le dije yo a Joel, de incluir también, como le dije yo, mis travesuras, le dije yo, ¿verdad? Por no decir mi poesía, ¿verdad? Le dije mis travesuras. Pero entonces es necesario que nos involucremos todos, ¿verdad? Jóvenes, adultos y ancianos, por un nuevo despertar de nuestro pueblo, ¿verdad? Pero un despertar que sea aportando conocimientos intelectuales para poder desarrollarnos mejor. Sí. Yo considero, profe, de que el tema que usted está tocando es muy importante, que si todos aportáramos de manera positiva al pueblo, sería una evolución drástica. Precisamente aquí en su libro estoy leyendo que hay un artículo que dice: el Estor pide agencia bancaria, y me vinieron los recuerdos de la entrevista que le hicimos al señor nuestro amigo Juan Qui. Ajá, correcto. Que él cumplió 101 años, ¿se acuerda? Sí, correcto. Precisamente él contaba, y no sé si le pregunto si fue en la misma época donde él vino aquí al Estor y solo habían 5 casas, ¿se acuerda? Él vino mucho antes. Mucho antes. Ajá. Pero también fíjese que hay mucha gente que ha aportado de manera directa o indirecta al pueblo, y aquí el proyecto lo hizo con el señor Augusto Ponce, cuando estaban pidiendo la agencia bancaria. Sí, en ese tiempo don Augusto Ponce estaba justamente en el Congreso de la República, y se abocaron a él, sabiendo que es
Estorense, ¿verdad? Para venir a hacer acá un estudio y determinar hasta qué punto fluía la economía en aquel tiempo. Y si no estoy mal, fue con el Banco del Café, Bancafé creo que fue. Sí, Ese ya no existe, ¿verdad? con el Banco del Café fue la primera negociación. Gracias a Dios no se llevó a cabo con esa gente, porque si no, correcto, se fue a la bancarrota. Si no hubiera perdido mucha gente también acá, ¿verdad? Y entonces por eso fue que se buscaron otros contactos y de esa cuenta fue como vino el otro banco pequeño que se ubicó justamente a la par de donde está la farmacia Batres, sí. ¿Se recuerdan, verdad? Corpobanco, ¿no? Corpobanco, sí, correcto. Corpobanco. Gracias por recordarme. Corpobanco fue el Sí. el primer banquito, le digo yo, pero nos sacaba de apuros porque ya no íbamos a hacer efectivos nuestros cheques a Panzós, sí, sino que ya teníamos acá un banco en donde hacer efectivo nuestros cheques de pago, ¿verdad? Así es. Ahora que usted menciona, cierto, la mayoría de personas iba a Panzós Correcto. a poder retirar efectivo. Correcto. Porque no había una agencia bancaria. Eso es lo que menciona David. Ajá, era Bandesa, en ese tiempo era Bandesa. A donde ustedes iban a Panzós era Bandesa. Era Bandesa, correcto. Y que Bandesa después se convirtió en Ban Rural. Porque algunos activos de Bandesa pasaron a Ban Rural, que eran los activos del Estado. Ya. ¿Verdad? Profe, esa era una pregunta que yo le quería hacer al principio. Se fue poniendo bastante interesante la charla, pero ¿cómo surgió? Porque ya ve que nosotros en nuestros pasatiempos, en nuestros hobbies, tenemos ese despertar, esa chispita, ¿verdad? Correcto, sí. Yo siempre he tenido la curiosidad por preguntarle a usted, y no solo a usted, a los escritores que yo conozco, ¿cómo es que surge esa gana primero, de la lectura, y segundo, de empezar a escribir? Porque no es fácil. Yo he querido escribir, yo compongo algunas canciones, que pues también no es que sea tan complejo escribir una canción, por lo menos para mí, tengo que ordenar ciertas palabras, que rimen algunas, lo tradicional, pero escribir, yo siento que lleva un grado de complejidad mucho más alto. ¿Cómo surge y cómo se da cuenta usted de que era bueno en lo que hacía? Prácticamente escribir y tener ese hábito de la lectura se traen desde niño, porque precisamente mi papá, un humilde ayudante de carpintero y después fue carpintero, él compraba siempre el periódico de Chiquimula. Ahora ya nos dimos cuenta su gusto por la madera. Buen punto. Claro. Excelente punto, David. Gracias. Mi papá compraba siempre el periódico. Al principio era La Tribuna, periódico que circulaba todos los domingos. Y después fue El Sol de Oriente, también chiquimulteco. Y por último fue El Chiquimulteco, el último periódico, pero mi papá los compraba siempre todos los domingos. Y por las noches, después de que él leía el periódico, nos ponía a nosotros a leerlo. ¿Con sus hermanos? Con mi hermano y mi persona, ¿verdad? Pero al que más le gustaba leer era a mí, ¿verdad? Entonces yo traigo ese hábito de la lectura, pero es por mi papá. Y como les digo, él siempre compraba ese periódico dominical, circulaba siempre los domingos, y eso pues me ayudó. Incluso cuando entré a primer grado, mi papá también fue mi maestro, pero de los maestros de aquel tiempo, que si yo no hacía bien una letra, me daba un jalón de orejas, ¿verdad? Tenía que dibujar bien la letra para que él estuviera satisfecho y él me diera el visto bueno. Y asimismo fue naciendo también el arte de escribir. ¿Cuál fue su primera publicación, profe? Mi primera publicación fue en cuarto magisterio, año 1974, en el periódico La Voz de Limbo. Pero en la primaria, desde cuando yo estaba en tercer grado, ya era yo secretario de la directiva de la escuela. ¿Desde la primaria? Desde la primaria, desde tercer grado primaria, yo era secretario de la directiva de la escuela, ¿verdad? Sí. Porque me gustaba redactar y me gustaba hacer bonita letra. Además de redactar, pues hacer bonita letra. La bonita letra
como digo, primero por mi papá. Y segundo, no quiero dejar de mencionar a mi maestra de primer grado, señor Marta Lidia Chinchilla de Lobos. A muchos les pregunto yo, ¿te recuerdas quién fue tu maestro de primer grado? No me recuerdo, me dicen. Yo tengo en la mente quién fue mi maestra de primer grado. Y eso pues yo creo que no se debería olvidar quién es el maestro de manera. primer grado. ¿Vos te recordás, Negro, quién fue tu maestro de primero primaria? Primero primaria. Ajá. Pues no. Algo Se le insólito. olvidó. Algo insólito. Que a mí jamás se me va a olvidar porque mi señora madre fue mi maestra de primero primaria. Oh, excelente. Es inolvidable. Bendito. Saludos Sí. a tu mamita. Un saludo a mi mamá. Sí, ella ha querido salir en un episodio. Excelente. Profe, Sí, o sea claro. que era inevitable. El destino para usted le marcaba ya que iba a estar rodeado de letras, de poesía, de versos. Sí, efectivamente. Los maestros de antes nos impulsaban la lectura. Porque desde la primaria nos ponían a leer. Sí. Y hay algo muy principal, muy fundamental. No era cuestión si el alumno quería. Era obligatorio leer. Y por eso es de que muchos de los que llegaron a mi edad les gusta la lectura. Pero es porque era obligatoria la lectura. En la primaria y en el básico era obligatorio leer obras literarias, principalmente de autores guatemaltecos, ¿verdad? Les hablo de Miguel Ángel Asturias, les hablo de Oscar Will Ospina, les hablo de Mario Monteforte Toledo. ¿Podría estar ahí Virgilio Rodríguez Macal? Virgilio Rodríguez Macal. Y así hay muchos más. Por ejemplo, los libros de José Mía y Vidaurre, que los publicaba precisamente la editorial José de Pineda Ibarra, que era editorial del Ministerio de Educación. Ahora ya todo es privado y eso entonces ha perjudicado, porque ya no hay editoriales de parte del Ministerio de Educación para poder impulsar la publicación de libros y luego la lectura también en las escuelas. Sin embargo, no sé si ustedes se recuerdan el caso de Alfonso Portillo como presidente. Él impulsó las bibliotecas para la paz y de esa cuenta fue de que a todas las escuelas mandó una mini biblioteca. Entre esos libros venía La Patria del Criollo, entre esos libros. Y venían también algunos de Miguel Ángel Asturias, como El Papa Verde, Mulata de Tal, El Señor Presidente y muchos más, ¿verdad? Sí. Pero valía la pena porque fue una manera también de que a los que les gustaba la lectura buscaban los libros en la dirección para poderlos leer. Sí, yo me recuerdo los famosos anaqueles que estaban incluso dentro de los salones de clase también. Bueno, eran también libros básicos, se podría decir, pero habían libros interesantes como los que usted mencionaba. Otra pregunta, y a lo mejor David también puedes responder acá. Tíramela. ¿Qué creen ustedes? Yo he escuchado mucho esta frase de que las obras literarias están peleadas con el cine. Algunos dicen de que no, una novela, por ejemplo, no puede trasladarse a la pantalla grande, porque es demasiado complejo y segunda porque el lector le puede dar a través de la imaginación el contexto que él quiere, ¿ya? Y cuando se pasa a la pantalla grande o al cine, ya pues pierde eso y como que están diciéndole al observador, en este caso, que así es la historia. Pierde un poquito como que la magia de la imaginación. Les pregunto esto porque hace poco en una plataforma de streaming muy famosa acaba de publicarse una serie de Gabriel García Márquez que es 100 años de soledad. No sé si usted ya tuvo la oportunidad de verla en esta plataforma. Y muchos críticos dicen que no debieron hacer eso porque le quitó la magia de la imaginación del lector, ¿verdad? Pero otros no. Está dividida la opinión. Otros dicen que no, que fue una obra de arte. Y yo ya pude observar la serie y a mí me encantó. Pero yo no he leído la obra. Ese es el detalle, ¿verdad? No he leído esa novela, porque los que la han leído y después la vieron,
dicen que no funcionó ese experimento. ¿Qué opina usted de eso? Es que las apreciaciones son diferentes. Totalmente. Cada persona tiene su propia apreciación o su propia crítica de una novela o de cualquier libro. Y de igual manera, pues, de una película, ¿verdad? Cualquier película que sea. Cada cineasta tiene su propia opinión acerca de una película que pudo ver, ¿verdad? Y en este caso, pues, cuando una novela también se lleva a escena, es decir, que se presenta en varios capítulos, puede ser de que los personajes no le den el toque necesario a los personajes que está mencionando el novelista, ¿verdad? Pero hay varias opiniones, como te digo. Y agregando también a lo que está diciendo, profe, tal vez también hemos hecho el rollo este de leer muy fatigado para las nuevas generaciones que necesitan absorber conocimiento. Entonces, supongo que los encargados que tienen el trabajo de crear consumidores, se podría decir, ya que no pueden leer el libro, no van a tener el interés de leer el libro, vienen y hacen una película con respecto al tema, ¿verdad? Pero Oscar tiene toda la razón. Yo he leído ciertos libros que después de un tiempo los logro ver en la televisión por medio de las plataformas que ahora existen, pero yo no veo mucha televisión, es más, ni interés tengo de comprar una televisión. Y me doy cuenta que definitivamente casi el 70% de la novela está totalmente arreglada por el hecho del miedo de la crítica destructiva que tiene ahora la sociedad, de que si no se acepta esta inclusión, es mala la película, que si se presenta al hombre como realmente era en esa época, que es machismo, y un montón de temas que realmente enrollan el cambio total de lo que es el escrito original a entrarle a la pantalla completamente, ¿verdad? Sí, pero también tomemos en cuenta en que hay libertad de opinión. Sí, ¿verdad? Eso debería ser lo más importante. Cada quien tiene su propia apreciación de la lectura de una novela, la lectura de un libro y también de una película, ¿verdad? Ahora bien, hay muchos autores que quizá le suprimen algunas partes al libro ya cuando lo llevan a escena o ya cuando lo proyectan a través de una película, ¿verdad? Pero es porque consideran de que tal vez algunas partes del libro no van a ser muy comprendidas. Es posible. No van a ser muy entendidas por las personas que están haciendo la observación, tanto observando una escena como en el caso, me recuerdo, del señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. La Universidad Popular, la UP, hace, de lo que yo recuerdo, hace 40 años, o quizá un poco más, como unos 45 años, que llevaron a escena al señor presidente, pero supieron elegir a cada personaje, porque eligieron muy bien quién representaba el personaje de Camila, quién representaba el personaje de Miguel Cara de Ángel, quién representaba al Pelele, es decir, a todos aquellos seres del inframundo que deambulaban por el portal del comercio. Entonces, fue más comprendida a través de la escena que presentaron los de la UP que leyendo el libro, ¿verdad? Entonces, eso me agradó mucho. Y sí hay muchas. Por ejemplo, está la otra de Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie. Buscaron efectivamente, yo le digo porque leí también la obra de Alejandro Casona y me di cuenta cuando lo presentó la UP de que escogieron bien a cada personaje. Y eso me pasó a mí precisamente en un seminario taller en Quiché, en donde me estaban dando a mí un papel que yo no podía representar y le dije al instructor, mira, yo no te funciono ahí. Si me das el puesto de narrador, yo te lo hago. De narrador, si yo te lo hago.
Y si fuera narrador personaje, que es diferente, no podría tampoco, solo narrador, le dije yo. Pero si me pones a mí en ese puesto que me estás asignando, no te voy a responder. No vamos a presentar bien la obra, le dije yo. Bueno, tenés razón, me dijo él. Sí, Respeto bueno tu criterio, ¿verdad? Porque como cada quien se conoce, uno se da cuenta en que tiene debilidades, pero también tiene fortalezas en otros temas, ¿verdad? Y ahí es donde aprovechamos a las personas en la fortaleza que tiene en su formación académica, en su formación cultural y en su formación en todo el sentido de la palabra. Sí. Hay una pregunta básica, profe, que no le hemos hecho y creo que es muy importante. Y aparte de lo que fue los periódicos dominicales que su papá compraba para que usted tomara la rienda del gusto por la lectura, ¿cuál fue su primer libro leído completamente y cuál fue el que más le gustó? Mi primer libro leído de otros autores fue La Patria del Quetzal. Ese es un libro que mi papá me compró. Una observación, le podemos dar vuelta al micrófono para que quede exacto. Ahí está. Mi primer libro fue La Patria del Quetzal, que mi papá me compró en primer grado. Pero he leído bastantes libros, sin embargo, 2 libros que a mí me han gustado mucho, quizá por mi misma formación ideológica. Uno es Fruta Amarga. Fruta Amarga, si ustedes tienen oportunidad de comprarlo y leerlo, pues los felicitaría, porque en verdad habla acerca del derrocamiento de Jacobo Arben Guzmán en 1954. Interesantísimo tema. Entonces, a través de la Operación Éxito fue que la CIA planeó el derrocamiento de Jacobo Arben Guzmán. Ese me gustaría que lo compraran y lo leyeran. Del mismo modo, otro libro también es Hombres contra Hombres, de Efraín de los Ríos, un preso político. Los autores, profe, son guatemaltecos. Sí, Fruta Amarga no es guatemalteco, lo escribieron 2 norteamericanas. Bien. De ellas hicieron el estudio a través de reportajes aquí en Guatemala y ellos hicieron el libro. Ellas sí escribieron el libro. Ahora el otro, Hombres contra Hombres, ese sí es escrito por Efraín de los Ríos, un preso político del tiempo del régimen ubiquista. Y entonces lo que me llamó la atención de este libro, Hombres contra Hombres, es porque es hombres sin H contra los hombres con H. Los hombres sin H son aquellos sanguinarios, violentos, agresivos, que eran los que usaba precisamente el gobierno del general Ubico para torturar, para castigar a los presos políticos que estaban en la penitenciaría central de aquel tiempo. Y entonces Efraín de los Ríos, ya dije, era preso político, y él, estando preso, se dio cuenta de todos los vejámenes y torturas que cometían esos hombres sin H contra personas que estaban presas porque pensaban diferente a la dictadura militar. Entonces, esos son 2 libros que yo he leído, los tengo precisamente en mi biblioteca, y de esa cuenta pues tengo muchos otros libros que he leído también, pero esos me impactaron bastante en mi formación ideológica. Profe, ¿qué tan recomendable? No sé si es la palabra correcta decir recomendable, pero, o mejor dicho, ¿por qué es que ya muchos no se atreven a manifestar a través de la literatura las inconformidades? Supongo que sí habrán, porque yo he visto ahorita en redes sociales que hay un libro muy, muy bueno, me gustaría leerlo en realidad, que se llama ¿Cómo llegué al poder? No sé si usted ya tuvo la oportunidad de leerlo. No lo he leído. Y la portada pues es un cerdo pentacuchado, ¿verdad? Correcto. Y pues el autor no estoy seguro de quién es, la verdad. Hay otro también que lo escribió Sonny Figueroa, que es un periodista independiente también, lo escribió con otro colega, tampoco me recuerdo el nombre, que él se lo fue a presentar a
a un grupo de personas del Ministerio Público. Él les dijo, aquí está, léanlo, aquí está cómo es que funcionó el gobierno anterior. Pero yo digo, mi admiración, porque eso es muy arriesgado, escribir en nuestros tiempos. Me imagino que ha sido así desde siempre, pero ahora siento que es más, y está como que demasiado, los autores están, ya no se atreven a sacar este tipo de obras. Lo que pasa es que se corre riesgo, se corre peligro. Marvin Figueroa, se me olvida el nombre del otro autor, es de apellido del Cid. Ellos escribieron el libro Yo no quiero ser un hijo de puta más. Exactamente. Lo estoy diciendo como se llama el libro, ¿verdad? Así se llama. Yo no quiero ser un hijo de puta más. Porque esa fue una expresión. Qué buen nombre. Esa fue una expresión que pronunció Alejandro Yamatei cuando anduvo en campaña política. Pero a los 2 años después de que Alejandro Yamatei tomó posesión, estos 2 periodistas escribieron el libro, que por cierto el libro está dividido en 2 tomos, son 2 tomos, ¿verdad? Cuando tengan la oportunidad de comprarlo, cómprenlo. La vez pasada yo lo quise comprar, lo tenía a la venta en la librería Piedra Santa, pero los 2 tomos cuestan 300 quetzales y por eso es que no los compré, porque era demasiado dinero. Si lo hubiera comprado me hubiera quedado sin mi pasaje para venirme de Guate para acá, ¿verdad? Pero ya les digo, entonces, debido a haber publicado ese libro, estos 2 periodistas estuvieron presos. A ellos los detuvo el ejército, porque aunque el ejército ya no tiene tanto poder, pero recordemos de que el presidente de la República es el comandante general del ejército, por ley, por constitución, y entonces a ellos los persiguieron y los metieron presos un tiempo. Y salieron porque en realidad estaban ejerciendo el derecho de libre emisión del pensamiento consagrado en el artículo 35. Y eso pues ayudó, y otra parte también porque las organizaciones de prensa también se pusieron de acuerdo en apoyarlos para que ellos salieran libres, ¿verdad? Es cierto de que yo hojeé los dos libros, y en algunas partes, pues así como es el título, así se expresan. Pero eso no quiere decir tampoco que pierdan esa naturalidad o digamos así, esa belleza literaria. Si vamos nosotros a la perspectiva literaria, nos damos cuenta en que un libro, aunque no tenga belleza en la palabra, pero su enfoque es real, su enfoque es para despertar la conciencia, pues entonces es válido, no importa el lenguaje que se utilice, lo importante es el mensaje que están trasladando los autores. Y eso fue lo que pasó con estos 2 periodistas. Ellos escribieron ese libro, y como ese era directo, ahí no es cuestión de que lo estaban diciendo de una forma figurada, sino que de una forma directa se lo hacían ver al presidente de la República de aquel tiempo. Y relacionándonos a lo que estamos hablando, yo he leído un libro 2 veces que me encanta, pero no es el libro original, que se llama Conversaciones conmigo mismo, de Nelson Mandela. Precisamente los originales de él se llaman En el camino hacia la libertad, que él los escribió estando preso. Él, por la lucha de la igualdad y la libertad de la opresión contra la gente negra, se podría decir, él lo metieron preso mucho tiempo, creo que fue como 10 años. Sí, tardó preso. Y él saliendo de la cárcel, se volvió el único presidente por sufragio universal. Precisamente con un amigo allá en la capital estábamos tomándonos un café y estábamos comparando eso con gobiernos actuales, y como lo es el valor que la gente, como dice Oscar, el valor que la gente tiene que tener para expresar lo que piensa, porque ahora es una daga de doble filo. O sea, claro, al abrir la boca uno se pone la daga también, porque la mayoría de la sociedad vive de mentiras bonitas. Sí. Y obviamente estábamos comparando la historia de Nelson Mandela con el valor que tiene ahorita Nayib Bukele, que definitivamente lo han comparado con gobiernos latinoamericanos, y
y está poniendo en ridículo a muchos gobiernos latinoamericanos porque ha cambiado totalmente la doctrina de gobernar y ha recuperado completamente su sistema socioeconómico de un país que estaba colapsado literalmente, no había economía ahí y estaba gobernado por las pandillas. Ahora es el centro de muchas cosas. En Latinoamérica no se había escuchado que Google entrara a estas áreas y ahora es el primer país que tiene el centro de Latinoamérica está ahí en Google, ¿verdad? Es increíble cómo una persona puede tener el poder de liderazgo para poder cambiar ciertas cosas. Y también mencionaban, no, es que él era millonario antes de, pero hay mucha gente que es millonaria aún así sigue robando. Yo creo que es la moralidad de cada persona y las acciones que uno puede tomar con respecto a no afectar a la sociedad, sino que apoyar al mejoramiento de la misma, ¿verdad? Desde luego. Volviendo al tema de este libro, Portal Subversivo, aquí ustedes van a encontrar poemas dedicados a líderes de la guerrilla. Mario Palleras, por ejemplo, Mario Palleras era un filósofo graduado en la Universidad de San Carlos, poeta, pero se convirtió en comandante guerrillero. Entonces, este poema, Mario Palleras, ese yo se lo dedico a él. ¿Podría compartirnos después? El poema dice así: Palleras lleva en su mochila una percha de ilusiones, fundador del EGP, con soberana convicción, fue por ideología fiel a sus principios, él marcó la diferencia para fundar combativamente Octubre Revolucionario. Fue fiel siempre a su causa, rebelde abrazado a su doctrina, por su formación proletaria y a la filosofía de su pensamiento, luchó con detenimiento por una Guatemala nueva con principios y con justicia social y humana. Mario Palleras fue combatiente, fue poeta, enamorado de la selva. Ahorita la vamos a ayudar. Gracias. Mario Palleras existe en la Sinfonía del Viento. Mario Palleras existe en la Sinfonía del Viento, en el eco de la montaña, en la clorofila de sus verdes poemas, en el ramaje de su existencia cotidiana. Mario Palleras vive en la pluma de la aurora, en el olor a tinta de sus versos. ¿Te lo imaginaste? Sí, Otto René Castillo. Ustedes que han leído la historia no me dejarán mentir que Otto René Castillo fue encarcelado, fue torturado por militares de la base militar de Zacapa. Hermano de la pluma, corazón de la montaña, mirada de rocío y alma de obrero, hoy admiro tu revolución de clorofila, tu verso que canta con el ritmo del boscaje y la lucha de tu lira y tu fusil de ideales. Hoy canto a esta tierra que también es mía, hermano del ideal de tu jornada, amigo alado que abrazaste el bosque, cuajado de verdes esperanzas, revolucionario de ilusiones rotas que quebraron tu voz los asesinos. Hoy canto a esta tierra que también es mía, esbirros, batallón de este sistema, no entendieron el mensaje de tu palabra, ahogaron tu voz y tu inspiración libertaria, torturaron tu cuerpo hasta flagelarlo y dejarlo desparramado como una masa humana. Hoy canto a esta tierra que también es mía,
hermano de la palabra y verbo altivo. Hoy canto a tu voz de alondra siempre viva, a tu engendro de musa y anhelada patria, a tu entrega impoluta con estoicismo al abordar el atrio de tu convicción social. Hoy canto a esta tierra que también es mía. Y luego tenemos poemas también acá dedicados a Miguel Ángel Asturias, a Yolanda Colón. No sé si han oído ustedes a Yolanda Colón, hermana del expresidente Álvaro Colón. Yolanda Colón fue una maestra en la formación de líderes comunitarios en la zona de Ixcán. Yolanda Colón estuvo 6 años en la montaña, no salió durante esos 6 años. Una mujer de clase media, no necesitaba de ningún sistema caduco. Ella quería un sistema nuevo para Guatemala. Le escribí este poema. En la espesura de la selva encontré a Yolanda, con su porte altivo, su sonrisa presente, con su máquina de escribir y su material didáctico. Fue un encuentro fraterno, nunca antes esperado. Se cristalizó por fin mi conversación con ella, bella como una estrella, fina como el diamante. Su revolución andante como gacela temprana se levanta en la mañana a realizar su instructivo, tomando como desayuno una jícara de agua de masa y 2 tortillas con sal. Lo dejo ahí. Hay más poemas, ¿verdad? Porque realmente el nombre es Portal Subversivo. Sí. Y entonces ahí me abro en cuerpo entero. Jícara es como... Es como un tecomate más o menos, ¿no? ¿Qué manda? La jícara es como un tecomate, ¿no? Sí, podríamos decir que es parecido a un tecomate. Bueno, profe, al momento que usted escribe estos versos, estas líneas tan maravillosas, los artistas siempre hablan de la famosa musa. Correcto. Entonces, ¿usted en dónde la encuentra? ¿En quién la encuentra? Y cómo la encuentra también, porque no es fácil. Hay momentos de un bloqueo mental total. A mí me ha sucedido que yo he querido hacer algo, y me refiero a música, y estoy bloqueado, incluso no. Y es prolongado el tiempo, o sea, pasan meses incluso, yo no puedo hacer nada. Y me frustro y digo, no, ¿por qué? Pero hay momentos donde en cuestión de 2, 3 días yo trabajo y fluye todo. ¿Cómo funciona en usted esto? Efectivamente, tiene que estar uno en un momento a solas, especialmente por la noche. Aprovechar ese silencio para poder escribir. Cuando uno anda realizando alguna gestión, no fluye la inspiración porque la mente está ocupada en otro tipo de actividades. Y entonces lo mejor es por la noche. Yo tengo precisamente un borrador ahí encima del escritorio de un poemario que lleva por nombre Bohemio de Medianoche. Es un poemario que yo empecé a escribir a las 11 de la noche y luego me fui alargando y alargando en el tiempo. Tan es así de que a veces me levanto a las 12 de la noche o 1 de la mañana a escribir. Un poco más. Casi siempre escribo la mitad del poema, de un poema, y luego a la siguiente noche o a las 2 o 3 noches después lo termino, lo culmino. Pero eso quiere decir de que hay que buscar el momento adecuado, el momento propicio para poderse inspirar. Ahora bien,
hay musas de diferente forma y la musa es mental. No existe en lo real en la mayoría de los casos, porque en algunos casos sí la musa es real. Por ejemplo, mi esposa era una de mis musas. Entonces, ahí era una musa real. Pero en otros casos es irreal. Por ejemplo, en aquel libro Memorial Introspectivo que me prologó la licenciada y poetisa Brenda Solís, no sé si la has oído mencionar, no, es chiquimulteca, es de San Jacinto, Chiquimula. Me desnuda en cuerpo entero y entonces penetra ella a mi subconsciente y se da cuenta a través de la poesía que tiene ese libro quién soy, por qué escribo, por qué es que me revelo. Las mujeres son muy inteligentes, yo las admiro realmente, porque las mujeres son muy prácticas, no necesita uno de explicarles tanto y ellas luego entienden qué es lo que uno les está preguntando, ¿verdad? Entonces, ella ahí dice, en el prólogo, de que yo quizás tengo, y ahora estuve, porque ya no está mi esposa, una musa ausente. Fíjense que uno a través de la poesía también profetiza, es decir, que uno predice lo que le va a pasar a uno mismo, solo que uno no establece el tiempo. Puede ser al año, a los 2 años, a los 3 años, pero uno profetiza a través de la poesía, porque ella se da cuenta ahí de que yo tengo una musa ausente. Yo lo profeticé y ella se dio cuenta y lo escribió, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene sus musas, porque una flor es una musa, sí. Un árbol es una musa, el pájaro que está ahí, el ruiseñor del alba, ese soy yo. Miren, ese soy yo, el ruiseñor del alba soy yo, porque yo soy el que canto en la mañana, yo me personifico en el ruiseñor y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, yo siempre uso lapicero y siempre cargo papel. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que el ruiseñor me da 2 o 3 palabras, yo las escribo. Por eso digo, el ruiseñor soy yo. Y mi mujer se quedaba admirada. Me decía, ¿y por qué ruiseñor? Y lo expliqué. Tenés razón, me decía, ¿verdad? Pues ese es el asunto, de que hay que buscar el momento. Y el momento casi siempre es de noche, sí, a medianoche o en la madrugada, ¿verdad? Es cierto. Ahí no hay ningún problema, nadie lo va a molestar a uno. Uno deja a su esposa descansando y se va uno a su compu o a escribir a mano. Yo antes escribía todavía mis textos a mano, ahora no, de una vez me voy a la compu porque digo, eso me puede olvidar. Es cierto. ¿Verdad? Y entonces se aprovecha el momento. El otro caso también es de que lo platicaba con una poetisa de Chiquimula. Cuando uno asiste a una reunión o a una clase de magisterio o de la universidad, y uno a veces siente que la clase es aburrida, quizá por la hora o quizá porque el catedrático no está explicando bien el contenido. Viene uno, saca papel y se pone a escribir. Es cierto. ¿Verdad? No sé si te ha pasado. Sí, me ha pasado. Está la clase y uno se pierde. Exactamente. Y empieza uno a aprovechar ese tiempo que a lo mejor uno le está resultando un poco aburrido, como usted menciona. Sí, claro. Y salen cosas interesantes. Claro. Y uno escribe lo que en el momento le está dictando el subconsciente. Hay que aprovechar ese momento, sí, ¿verdad? Ahora, cuando la clase está motivada, como decimos comúnmente, pues nuestro pensamiento está puesto. Enfocado, exactamente, está enfocado en lo que está explicando el catedrático. Pero en caso contrario, si uno siente que está aburrido, que uno siente que no está motivada la clase, uno se dedica a escribir. Y después le da forma uno al texto, porque a veces solo es un borrador.
y después le damos forma. Claro, no dejamos tampoco el mensaje principal, porque todo tiene una línea principal, y esa línea principal no debe perderse. Lo que hace uno después es hacerle cierto adorno o cierto relleno, como decimos en periodismo, ¿verdad? Qué interesante, profe. Y Ajá. qué bonito, porque también yo lo estoy viendo de otra perspectiva, ¿va? Con esa explicación que usted dio ahora, el tema de la musa, lo de los horarios, yo lo comparto al 100% porque me ha sucedido de que hay una idea y hay que ir, y como dijo usted, ahora la computadora, todo es bien práctico desde ahí, y pues queda plasmado. Y David, no sé, ¿alguna otra observación, una pregunta para ir culminando Algo este que se me episodio haya quedado en el número tintero? 11, exactamente? Yo tengo una bromita literaria. Dale. Vaya. Bueno, aquí de los que están en la transmisión les voy a enseñar. Esta es la portada del libro, portal Subversivo. Y hay una, se podría decir un fusil, una AK-47 con una plumita. Es un Khalil. Es un Galil. Ajá. Pero lo que a mí me gusta es la creatividad del profesor Mario, porque es como la frase que dice: dime que afectaré con lo que afectará lo que voy a escribir o lo que voy a decir, sin decirlo. Pero hacer la descripción de lo que significa, según tu apreciación, según tu punto de vista. Yo describo esto de la manera que del término que nosotros estábamos hablando, de la libre expresión del pensamiento. Definitivamente, como nosotros pensamos, o la manera correcta que tienen que ser las cosas, a mucha gente no les va a gustar. Y por ejemplo, nosotros tres, supongo o creo firmemente de que hemos vivido en el hecho de que tenemos una forma de pensar. Somos creativos, compulsivos, se podría decir, porque estamos en constante evolución. Y a mí me ha tocado también evitar y totalmente estar entre las masas, de que por pena o por miedo a ser criticado tengo que decir sí a las demás personas, cuando no es así. Mi forma de pensar y mi credibilidad en mis pensamientos, en mis acciones, son muy firmes. Yo catalogo esta imagen como en la forma que yo pienso, que al final yo digo lo que pienso. Hay veces que por broma me dicen: no le preguntes a David porque David te va a tirar duro. Y yo les digo: es la forma en la que yo pienso. Yo no voy a querer agradar a alguien solo por el hecho de hablarle bonito. Si la verdad es cruda, hay que decirla así. Y de la misma manera creo yo que del rollo literario del que usted ha vivido, también le ha tocado escribir de manera cruda. Claro. Y en muchas ocasiones ha sido criticado. Y hablando de la manera cruda en literatura, no sé si usted conoció aquí en el store al ingeniero William Pavón, que fue muy amigo de nosotros. Él es escritor también. Y el primer libro que él escribió se llamaba El mundo de William, que fue cuando él salió de Nicaragua con respecto al régimen socialista que había ahí, y se fue a estudiar a Rusia. Pero a él le presentaron el país de Rusia como un gobierno perfecto, cuando él se fue a encontrar Sodoma y Gomorra, drogas, prostitución, sexo, de todo lo malo que podía existir. Cuando él publicó el libro y se lo mandó a amigos que vivían allá en Rusia todavía, le dijeron que tratara la manera de no publicar ese tipo de libros, porque iba a tener problemas. Y él no lo evitó, sigue publicado, porque esa fue la experiencia que él tuvo, claro, en la Unión Soviética, que en ese tiempo era la Guerra Fría, cuando él estuvo allá. Sí, era la unión de las 14 repúblicas socialistas URSS. A lo que quiero llegar yo completamente es de que la forma más correcta de vivir es creer en sí mismos, la verdad. Claro. Y creer en lo que uno piensa, a pesar de que también uno tiene que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, desde luego. Pero el credo de uno siempre tiene que estar como que plasmado o tatuado en el pecho invisible, ¿va? Ahí me recordaste de algo muy importante, de cuando me hicieron la pregunta de denominar como embajada cultural mi casa de
Hicieron la pregunta de... Listo, profe. Adelante. Bien, seguimos. Sí. Acerca de denominar como embajada cultural mi casa de habitación y bautizarla con mi nombre. Muchos no tenemos esa capacidad de censurarnos y de autoestimarnos, porque por ejemplo, yo te pregunto, para vos, ¿quién es la persona más importante en tu vida? ¿Quién es la persona más importante en tu vida? De cierta manera puedo ser muy egoísta al decir esto, pero la persona más importante en mi vida posiblemente sería yo. Porque si no estoy bien yo, no puedo afectar de manera positiva a los demás, si se podría ver así. Uno tal vez se tiene que centrar más en cómo mejorar como persona para poder afectar a las grandes masas, se podría decir. Porque si hay déficit en la vida de nosotros, no podemos como que echarle la mano a tu mamá, estar presente en la familia, poder estar bien socioeconómicamente hablando. Tal vez podría sonar muy egoísta, pero posiblemente es la manera más razonable de responder. Es correcto, es correcto. La persona más importante de tu vida sos vos mismo, ¿verdad? Uno muchas veces dice, la persona más importante de mi vida es mi esposa. Es incorrecta la respuesta. Uno a veces dice también, la persona más importante de mi vida es mi mamá. Tampoco es correcta la respuesta. Yo creo que... Yo comparto también. Compartís la misma opinión, ¿verdad? Sí, así es. Porque la persona más importante de tu vida sos vos mismo, Así es. ¿verdad? Nelson lo decía de otra forma, pero lo importante es de que a través de tus actos, a través de tu mensaje, pero principalmente tus actos, vas a influir en el cambio positivo de otras personas. Lo negativo no, porque lo negativo siempre lo tiramos al cesto de la basura, pero siempre con nuestra actitud, con nuestro proceder, siempre de la forma correcta, ordenada, vamos a influir en que otras personas también cambien de forma de pensar y como consecuencia cambien también de actitud, de proceder, ¿verdad? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Quién es el cantautor del store? ¿Quién es? No sé, podría haber varios. ¿Quién es el cantautor del store? Estás tambaleando. Bueno, es que honestamente usted mencionaba modestia hace rato y la verdad no me gustaría autonombrarme tampoco, pero bueno, no sé si existe. Pero como la pregunta más. te la hice yo. Sí, bueno, podría decir yo. Ajá, me correcto. gusta componer. Correcto, Ajá. sí, correcto. Vos sos la persona más importante en el tema musical y en el tema de las composiciones poéticas, porque toda canción es una composición poética. Y ahí es donde entra mucho la palabra que yo determino mucho mi vida, que es la convicción. Porque la manera que uno se ve, o se podría decir en el espejo, como se ve a uno mismo, es de la manera que uno puede tener la vibra hacia los demás. Correcto. Si uno no se ve como el mejor en algo, no va a ser el mejor en algo. Sí. Entonces, cuando a mí me preguntan, mira, ¿quién es el mejor diseñador del store? Si me contrataste a mí es porque soy yo. Claro, claro. Ya. Entonces, cuando me lo preguntan es de que es como una pregunta, ¿se podría decir metafórica? No. Ambigua. Ambigua, sí. Sí, en el cual solo están jugando con la mente porque si a uno lo buscan por un talento o una virtud, obviamente uno es el mejor en ese ambiente. Claro. Pero si uno no se percibe de esa manera, no va a cambiar el entorno en el que uno vive. No, pues. Si uno es pesimista y dice, tal vez no soy yo, o posiblemente sí, o posiblemente no, yo soy el mejor. Y si no lo soy ahorita, voy a evolucionar para que pueda ser mejor en un futuro. Desde luego. Porque nadie nace perfecto. O sea, la escuela de la vida es tan extensa que van a haber personas que a una corta edad han aprendido mucho y también van a haber personas con una mayoría de edad que no han aprendido nada en la vida. Es dependiendo de qué tanto interés uno tenga
para ser el principal intérprete de la canción hermosa que se llama Vida, ¿verdad? Efectivamente. Sí, yo lo decía hace un momento, yo creo que también tenía razón en esa parte, Oscar. A mí me da pena nombrarme poeta, me da pena, sinceramente. En Chiquimula me llaman poeta, ¿verdad? Pero a mí me da pena autonombrarme poeta. Me titulo como periodista y escritor, que incluso cuando me entrevistan en Chiquimula yo les digo, no sé si decirles que soy escritor, más soy escribiente, les digo yo a ellos. Escribiente es una palabra más general. Yeah. Esa palabra la trajeron los españoles también. Les decían escribientes o escribanos a todos los que ejercían el puesto de secretarios en cualquier juzgado o secretarios de algún abogado. Eran escribientes o escribanos, ¿verdad? Entonces yo por eso digo, me quedo tambaleando. Mejor soy escribiente, les digo yo a los muchachos en Chiquimula, ¿va? Pero ya abriéndolo de manera esponjosa, escritor es la palabra más correcta, ¿va? Más adecuada, sí. ¿Verdad? Pues es interesante, ¿verdad? Este libro que ven ustedes acá, Huellas en el Periodismo Radial Chiquimulteco, pues son notas que he mandado a punto informativo de Radio Perla de Oriente de Chiquimula, y entonces allá las han leído los. Y me gustó mucho ese libro, profe, porque usted se tiró a un término muy apolítico. Efectivamente, para ser periodista hay que ser imparcial, objetivo, y ahí sí que, aunque a veces uno daña la imagen administrativa de algún político o de algún funcionario, pues tiene que escribirlo, aunque no tal vez como lo hacían perdón, no tal vez como lo hacían Mario Monterroso Armas, Timoteo Curruchiche, Carlos Bocmilla, y otros periodistas más de la capital. Pero sí tenemos que tener siempre un enfoque imparcial, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hay unos temas, unas notas que son muy crudas, son muy reales, porque es de lo que a mí me ocurrió en Huehuetenango, trabajando como profesor en la aldea La Laguna de Jacaltenango, Huehuetenango, ¿verdad? Entonces, como me sucedió allá, así lo plasmé ahí, hasta con las malas palabras que nos trataban los militares allá, ¿verdad? Y entonces no vamos a esconder nada, decimos siempre la verdad. Ahora, ya en poesía es diferente, porque ya en poesía tratamos la manera de agregarle ciertas figuras literarias, ¿verdad? Como la metáfora, como el símil, y en fin, todos los tropos que son útiles para escribir poesía, ¿verdad? Excelente, profe. Bueno, como le mencioné al principio, no se siente el tiempo, y yo sí quisiera una segunda parte, porque nos quedamos con demasiados temas pendientes que abordar. Pero, profe, yo le agradezco demasiado que nos haya abierto las puertas de su casa, a David y a mí. Gracias, David, por conseguir este espacio. Porque yo le digo a David, fuera de cámaras, hablaba con David y le decía de que a veces me siento desmotivado, lo que le mencionaba hace ratos. Pero bueno, ahora ya otro episodio más, y estoy 100% seguro de que esto pues va a abrir la puerta para traer a más personajes, más autores, más escritores, poetas. Ahora pues se nos venía a la mente a lo mejor hacernos de más equipo y compartir más anécdotas junto a licenciado Héctor, personajes importantes, escritores de acá de nuestro medio. Y profe, nuevamente reiterar el agradecimiento porque nos abrió las puertas de su casa. Encantadísimo de platicar con usted. Gracias. No sé si usted tiene algo más que agregar.
a este podcast. Ajá, correcto, gracias. Primero, para mí ha sido un privilegio tenerlos a ustedes acá en mi casa. Para mí ha sido de grata satisfacción que hayan venido a compartir acá conmigo. Y también agradecerles porque yo he sentido el aprecio de ustedes hacia mi persona. Yo también los admiro a ustedes. Gracias. Por el trabajo, por el enfoque de comunicadores que ustedes siempre están coordinando. Yo tengo en mi haber literario pues otros libros, pero como les dije hace un momento, este no es un negocio para nosotros, ¿verdad? Lo hacemos porque nos gusta, es un hobby, es una pasión, una vocación y una pasión, ¿verdad? Y pues ahí tengo otros libros sin publicar, como les dije. Tengo El Bohemio de Medianoche, del que yo les hablaba. Esa es poesía. Tengo otro de poesía también ahí que se llama En el umbral de la luna. En el umbral de la luna, ¿verdad? Uh-huh. Y tengo también una novelita. Se llama Un centavo de gomas. Tiene su historia, Un centavo de gomas. Yo tenía 3 años cuando una vecina para mi cumpleaños me llevó a regalar 1 centavo de gomas. Eran 3 gomas rosadas de ese tamaño por 1 centavo. Ya la gente no acepta los centavos, ¿verdad? Dicen que no valen nada. Pero en aquel tiempo sí tenían valor. Y pues tengo otro borrador también ahí, pero es de las notas que me publicaron en Regional Informativo de la Asociación Radial Alios también, en Radio Porteña, ¿verdad? Y seguimos siempre impulsando la literatura. Me gustaría que en una próxima oportunidad pues contacten al licenciado Héctor Alvarado. Sí. Él tiene mucho de qué hablar, mucho material también para compartir, puesto que también él forma parte de ese Parnasio Izabalense, ¿verdad? Él forma parte. Ahora, Joel, pues mis respetos para él cultiva de una manera magistral el soneto, y el soneto pues cuesta un poco escribirlo. A pesar de que uno conoce la preceptiva literaria, cuesta escribir el soneto porque son 14 versos y todos llevan métrica. Son 4 cuartetos y 2 tercetos, 14 versos en total, pero todos llevan métrica, llevan una medida, ¿verdad? Y sí, José Joel Lorenzo Flores, pues mis respetos para él, porque sin ánimo de menospreciar, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez y a Gustavo Adolfo Bécquer, 2 escritores españoles, pues yo miro que Joel está a la par de ellos. ¡Qué orgullo! Está a la par de ellos, ¿verdad? Y en el caso mío, yo escribo más que todo verso libre. El verso libre no es nada nuevo. El verso libre, lo inventó Walt Whitman, un escritor norteamericano, ¿verdad? Sin embargo, el verso libre debe tener también musicalidad, belleza, elegancia, ¿verdad? Aquí en Guatemala, la poetisa Angelina Acuña le llamó verso blanco al verso libre. Y así muchos otros les han puesto otros nombres, pero a mí me gusta ese nombre, verso blanco, ¿verdad? Porque es blanco, pero con una profundidad exquisita. No es solamente blanco por ser blanco, ¿verdad? Sí. Sino que con una profundidad inspirativa, con una profundidad sensitiva que conmueve al lector. Por supuesto, la poesía es poca, la gente que la aprecia,
Pero el que aprecia la poesía, la persona que aprecia la poesía, se deleita al leerla. Yo leo cualquier clase de poesía, ¿verdad? No ando viendo a qué género pertenece, pero esperamos pues de que más adelante también podamos hacer algunas entrevistas, ¿verdad? Me gustaría también estar cuando ustedes contacten al escritor y poeta José Joel Lorenzo Flores, para que él se dé cuenta pues de que ustedes están haciendo este trabajo de promoción cultural. Es una promoción cultural, ¿verdad? Sí, es. Claro. Y no se preocupe, profe, porque al final todo proyecto inicia con algo bonito y la unión es fuerza. Claro. Y recuerde que usted va a tener el proyecto de la Casa de la Cultura aquí en su hogar. Eso quiere decir que si usted hace un club, ahí nos incluye. Pues, desde luego. Porque y además recuerde que las redes sociales también influyeron mucho en opacar el conocimiento, pero también es una herramienta de emisión de conocimiento. Sí, hay que tomarlo. Vamos a compartir ahí el link de YouTube del canal de Oscar para que también usted se lo envíe a nuestro profesor y querido amigo Héctor Alvarado. Sí, claro. Para ver si él tiene el interés de participar también, ¿verdad? Me gustaría que él participara. Y obviamente esto es bonito porque al final se tocan diferentes temas, uno es libre y como dice usted, el conocimiento es bien libre y así se tendría que tomar y se puede hablar de lo que él quiera. Claro. Definitivamente, como le digo, bueno, nosotros dos, yo podría hablar por Oscar también de que somos unas personas apolíticas y diplomáticas completamente y no estamos a favor de ninguna ideología en sí, pero respetamos bastante el pensamiento y el razonamiento de cada persona, ¿verdad? Sí, claro. Sin embargo, hablando del término ideología, fíjense que como cosa rara, como algo extraño, si ustedes consultan las biografías de los escritores guatemaltecos, se van a dar cuenta que la mayoría de escritores de renombre son de ideología de izquierda. Es cierto. Fíjense que los de ideología de derecha, los de ideología de derecha son empresarios y ellos, como son empresarios, no forman parte del pueblo, es decir, no piensan como pueblo, no actúan como pueblo, no comen tortilla con frijoles como nosotros. El pensamiento de la parte de Guatemala que lo querían convertir en los altos. Sí. ¿Verdad? Está el sexto estado. El sexto estado, ¿verdad? Pues bien, es bastante agradable que estén acá. Ajá. Mira, entramos a este tema tan interesante ahorita que sí hay mucho que hablar de este tema. Claro. Yo no sé, me voy a seguir despidiendo primera porque tenía un compromiso con DJ Ariel Herrera Ramos, lo conocerá, profe, productor musical. Ah, sí. Productor musical, ahorita me recordé que tenía yo otro compromiso que estamos grabando música con Ariel también. Ah, qué bien, excelente. Que es poesía. De hecho, la canción cuando ya esté lista yo se la voy a compartir y profe, qué usted bien, le va a excelente. Me califica ahí porque es un poema prácticamente y sí. Pues le puse ahí un par de acordes y la grabación pues tengo pensado hacerla con una mi sobrina que canta muy hermoso. ¿Es de aquí ella también? Sí, qué bien. Ella es de aquí del store. Es una sorpresita, no voy a decir quién es. Cuando ustedes vean, pues, se van a dar cuenta, otra cantante más que da el qué store. Bien, excelente. Entonces, otro panorama. Exacto, y es también poesía convertida en música. No, entonces, eso así es, de hecho. Ahorita vamos a ir con Ariel, que es el otro compromiso que yo tengo. Y a ver qué sale, ya está todo hecho, ya la base está hecha, es cuestión de ir a grabar voces y ya tenemos más arte en el store. Sí, de acuerdo, está bien, excelente. Felicitaciones. Profe, muchísimas gracias. Ahí estamos a la orden siempre. Muchas gracias por la visita, muchas gracias por haber compartido conmigo. Esperamos la segunda parte pronto con más. Ahí estamos siempre a la orden. Escritores, con más poetas. Está bien, David, gracias. Muchísimas gracias. Ahí estamos siempre. Ya estamos trabajando la revista Epicentro 2025 también. Excelente también. Ajá, gracias. Profe, por último, ¿dónde puede adquirir las personas su material? Aquí en mi casa. Aquí en su casa. Aquí en la casa. Por una ofrenda, no es el costo de los libros, sino por una ofrenda. Listo. Al venir acá, pues les decimos, ¿verdad? ¿Cuántos quiere?
Si quiere los 4 le damos en tanto, y si quiere 3 se lo damos en tanto y así. Excelente. Dependiendo del interés que muestre cada persona, ¿verdad? Sí, es bueno saberlo y también a ustedes que nos están viendo porque David está transmitiendo en vivo y pues el video que vamos a publicar va a ser postproducido y yo digo que en unos días estará ya subido en YouTube. Ah, qué bien, gracias, gracias. Ahí con la ayuda de David también, que en TikTok va a ser difundido también el videito. Qué bien. En otro formato, pero igual. Claro. Para que se divulgue. Está bien, gracias. Listo. Muchas gracias amigos. Episodio número 11 del podcast Atmósfera. Profesor Mario Lemus Morataya, David Zúñiga y su servidor Oscar Chinchilla. Bendiciones. Muchas gracias.